Quiero empezar esta plática primero pues reconociendo esta valentía que implica para todas las mujeres decir la verdad, contar nuestra historia en primera persona y recuperar pues nuestras genealogías para la defensa de nuestra dignidad. Para entrar en los temas, es preciso recuperar la larga historia de la lucha de las mujeres por nuestra dignidad y libertad, que desde siempre ha tenido una amplia gama de estrategias y que el día de hoy me quiero enfocar sobre todo en la lucha histórica de las mujeres en contra de una de las estructuras patriarcales que durante siglos ha sido creada para instaurar y mantener la dominación y subordinación de las mujeres, es decir, las leyes, el derecho y el Estado. Es preciso recordar que son estas tres que han servido como herramientas para los hombres para instaurar su desorden patriarcal como instrumento para garantizar esta subordinación de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Y bueno, hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. El ejemplo más claro está en la cacería de brujas, como ya lo mencionaban, que durante 2 siglos, tanto en Europa como América Latina, por órdenes del Estado, en conjunción con la Iglesia, a través de numerosos tratados, llevaron a cabo la persecución, enjuiciamiento y asesinato de millones de mujeres sabias, libres y que se rebelaban en contra de los órdenes establecidos en su época. Igualmente, tenemos grandes ejemplos de cómo la institucionalización de los estereotipos sexistas a lo largo de la historia han implicado la restricción de la libertad de las mujeres, tanto, por ejemplo, desde la forma de vestir, ¿no? Hay ejemplos en donde en 1915, por ejemplo, la feminista puertorriqueña Luisa Capetillo era arrestada por ponerse pantalones en público en La Habana, Cuba, o recordemos los contratos laborales que se dieron en la época de los 20s, 30s y en adelante, donde se establecían cláusulas contractuales en donde las mujeres aceptaban, entre comillas, el no casarse o no fumar, no beber cerveza, no vestir ropa asignada para los varones, en este caso como los pantalones, o otros ejemplos como la institucionalización del matrimonio, ¿no? Como un contrato esclavista que garantizaba la transacción entre varones, en este caso el padre y el futuro esposo, de mujeres para casarse, la mayoría de estas sin su consentimiento, y claro, una institución, un contrato que no daba la posibilidad de salida, ya que hay que recordar que en México fue hasta 1914 y gracias a la lucha de las mexicanas sufragistas, muy en concreto la mexicana Hermila Galindo, que se aprueba la ley del divorcio. Y bueno, a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de cómo el derecho y el Estado han permitido esta subordinación y exclusión de las mujeres de la vida pública. Y bueno, el otro ejemplo paradigmático es el sufragio femenino, ¿no? Que en México pues fue alcanzado hasta 1953, es decir, hace tan solo 69 años. Es decir, tenemos las mujeres el reconocimiento de nuestra ciudadanía, de ser sujetas de derechos, y todo lo que se desprende de este reconocimiento tan solo 69 años. Si bien las mujeres, a partir de la organización colectiva entre nosotras y acciones rebeldes, hemos logrado resistir y transformar las implicaciones nocivas que el derecho históricamente ha supuesto para nosotras, en las últimas décadas, es decir, en estos últimos 69 años, hemos logrado la creación y aplicación, en algunos casos, de leyes que reconozcan los derechos humanos de las mujeres, sobre todo nuestros derechos a vivir vidas libres de violencia, plenas y dignas. Sin embargo, sabemos que el patriarcado capitalista se reinventan y los intentos por frenar los avances de las mujeres nuevamente toma forma de leyes nacidas del núcleo reaccionario del patriarcado.
ya que no necesariamente estas leyes ya no tienen el rostro de este macho medieval, sino que viene a obedecer estas nuevas versiones digitales, ultraliberales, que se jactan de abrir una variedad de identidades personales con una cara amable, incluyente, como carta de presentación. Sin embargo, hay efectos nocivos a los derechos de las mujeres y sobre todo las realidades materiales, jurídicas y sociales en contra de las mujeres. Y con esto estoy hablando de lo que conocemos como las leyes de identidad de género autopercibidas. Y para esto quiero compartir con ustedes lo que ha sucedido en el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco, el 9 de octubre del año 2020, por un acuerdo, por un decreto del gobernador, se hace un procedimiento para reformar el reglamento de registro civil del estado de Jalisco para reconocer la identidad de género autopercibida en el estado. Esto se hace sin consulta pública, sin incluso involucrar al Poder Legislativo estatal, sino que se hace única y exclusivamente por medio de las facultades del Ejecutivo, ¿sí? Y eso es importante y me hace recordar a este ensayo que escribió Laura en su momento, que decía que estas leyes de identidad de género autopercibida, pues es nombrar a los varones mujeres por decreto, ¿no? Eso es lo que sucedió en el estado de Jalisco, en donde el Ejecutivo, junto y avalado por el director de la Dirección de Diversidad del Estado, pues sin estudios cuantitativos o cualitativos que avalen el impacto positivo de dichas políticas públicas, pues decretan estos cambios en este reglamento. Y es importante decir que este cambio es solo un primer cambio porque las leyes de identidad de género autopercibidas implican una serie de políticas públicas que van desde estas reformas al registro civil hasta cambios en los presupuestos, programas, creación de instituciones, etcétera. Lo que sucedió el 20 de octubre del 2020 es que sin consultas públicas, sin consultar a las mujeres que históricamente han realizado la lucha en el Estado por el reconocimiento de derechos, quedamos fuera de esos temas de discusiones que impactan directamente a los derechos humanos de las mujeres. Creemos que esto no es casualidad, sino que es un ocultamiento deliberado de estos procesos normativos y legislativos que impactan a los derechos de las mujeres y que vienen a visibilizar pues procesos poco democráticos, que falta a la participación ciudadana con debates abiertos, plurales, pero sobre todo con indicadores de investigaciones científicas que avalen dichas propuestas. Sin embargo, vemos que el silenciamiento y la exclusión de las mujeres en estos temas tan relevantes y sobre todo en la toma de decisiones en cuanto a los derechos de las mujeres, pues también va aparejado con el silenciamiento y la persecución a las mujeres, sobre todo a las mujeres lesbianas, que se han atrevido a alzar la voz por distintos medios y exigir el cumplimiento cabal de sus derechos humanos basados en el sexo. En el Estado ha habido una cantidad de persecuciones que se han llevado hasta instancias jurisdiccionales, por ejemplo, como denuncias penales en contra de mujeres, tan solo por poner comentarios en sus redes sociales que se oponen a este tipo de normativas. Bueno, y les quiero presentar una pequeña diapositiva para demostrar qué es lo que contiene este decreto. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, este es el primer extracto del decreto en donde se cambia este artículo 3
y nos dice que, bueno, la identidad de género autopercibida es un derecho humano, lo cual es primeramente falso, ya que la identidad de género autopercibida no se encuentra reconocido en ningún tratado internacional que tenga ese estatus en la norma, ¿no? Entonces ya desde ahí hablamos de falacias jurídicas dentro de este ordenamiento. Pero bueno, dice la identidad de género autopercibida es un derecho humano que tiene toda persona el reconocimiento de su identidad de género percibida libremente por ella misma, ¿no? Entonces aquí empezamos con esta primera falacia jurídica. Igualmente, lo que vemos y observamos en estas normativas es que hay una ambigüedad y un uso del lenguaje que tergiversa y cae en ambivalencias jurídicas, ya que ni siquiera se establece quiénes son los sujetos a los cuales va dirigido la norma jurídica. Por ejemplo, aquí hablamos de la identidad de género de personas trans, transexualidad, transvestismo, incluso hablan de manifestaciones drag, ¿no? Lo cual habla de una ambivalencia jurídica completa que incluso deja en desprotección a las personas a las que supuestamente dicha política pública iría encaminada. Igualmente, vemos con preocupación que esta clase de normativa vaya encaminada también a traspasar los derechos humanos de las infancias, sobre todo el derecho superior de la niñez a ser protegidas y protegidos, siendo esta reforma también provisiones que quieren o pretenden sean aplicables a la totalidad para la niñez y adolescencia, lo cual claramente pues supone un riesgo grave para las infancias. Igualmente, vemos que hay un uso del lenguaje engañoso, ya que se hace un uso de la palabra sexo y género de manera indistinta, lo cual ya ha sido ampliamente probado que consiste en una práctica de borrado jurídico. Y esto no solo pasa en los ámbitos nacionales, sino que también se traslada al ámbito internacional, ya que dicho decreto se fundamenta en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, en donde se establece pues como sinónimos, ¿no? Como si sexo y género fuera lo mismo, lo cual pues es completamente antifeminista, porque lo que hemos hecho las feministas desde la conceptualización de estos dos preceptos es que hay una diferenciación y que es importante hacerla para entender el enramado de derechos humanos de las mujeres y las opresiones en nuestra contra. Igualmente, nos parece preocupante los preceptos pues incuestionables que surgen en este decreto. Por ejemplo, la confidencialidad de los trámites, ¿sí? Por ejemplo, no, este decreto, bueno, tiene distintos elementos que son preocupantes. Uno de ellos la confidencialidad, es decir, una vez que la persona accede a esta rectificación de su acta, pues no hay manera de saber, pues, que se realizó esto y esto tiene claramente repercusiones tanto a nivel estadístico, espacios seguros para mujeres, etcétera, ¿sí? Igualmente, nos preocupa que no haya protocolos de atención necesarios para atender a las personas que quieren acceder a este cambio de identidad autopercibida, ya que uno de los elementos que se establecen en este decreto es única y exclusivamente el consentimiento libre e informado. Es decir, el único requisito que se pone para acceder al cambio en tu acta de nacimiento es tu voluntad, tu decir y ya, ¿sí? Y sobre todo esto es preocupante si se pretende hacer con niñas, niños y adolescentes, quienes fueron los primeros beneficiarios, entre comillas, de dicho cambio en el reglamento, ¿no? Afectando gravemente, pues, sus derechos a la integridad física, a la protección, etcétera.
También, bueno, dice que estos trámites tienen que ser expeditos, es decir, tienen que darse con celeridad, sin darles oportunidad a las personas, sobre todo niñas, adolescentes, a quienes quieren acceder a este cambio, a que transiten por un proceso de acompañamiento psicoemocional o incluso médico para llegar a ver si realmente es una decisión pues informada, libre, y si realmente se entiende las consecuencias que hay en este tipo de trámites. Igualmente, se reconoce que solamente es un trámite de naturaleza administrativa, ¿sí? Es decir, no trae consigo mayores trámites, sin más que presentarte en la oficina y de registro civil y bueno, y concretar el trámite. Esto sabemos que trae consigo, pues bueno, repercusiones tanto en una vez que las personas logren cambiar, sobre todo los varones que se autoperciben como mujeres, pues eso llevará consigo a la extinción de los espacios segregados por el sexo, sobre todo aquellos espacios seguros para las mujeres, aquellos espacios que históricamente las mujeres luchamos por conseguir. Por ejemplo, hablemos de los baños, ¿no? Los baños, estos espacios en donde hay un nivel de vulnerabilidad y es por eso que las mujeres luchamos por tener esta segregación de espacios y que aparte hay un número de estudios que dicen que las mujeres usan menos estas facilidades si son espacios mixtos, ¿no? Entonces, bueno, eso también trae consigo la exclusión de las mujeres de esos espacios vitales. También vemos la pérdida de espacios seguros, sobre todo para las mujeres víctimas de violencia, como son los refugios, ¿sí? O como acciones afirmativas en el acceso a programas, becas deportivas, etcétera. Incluso, por ejemplo, las políticas de paridad. También vemos que esto trae consigo y aparejado el borrado de las estadísticas basadas en el sexo e impide que realmente las políticas públicas, las instituciones, reflejen las necesidades y las experiencias diferenciadas de las mujeres. Finalmente, es importante mencionar que esta nueva militancia de la autodeterminación de género autopercibida ha creado un discurso con un doble registro, ¿sí? Por un lado, hay todo un discurso populista, viral, que es adoptado por medios de comunicación, por instituciones estatales, en la cual hay, por un lado, el abordaje superficial en cuanto a la libre determinación, ¿sí? Y el empoderamiento de quienes dicen han estado históricamente marginados. Sin embargo, vemos también que por otro lado hay un doble registro que se mantiene en lo oculto, en lo implícito, es decir, aquello que arraiga la convicción de que las mujeres, ¿no? O el ser mujer no es más que una denominación individual, ¿sí? Y que puede ser apropiada por cualquiera simplemente por el deseo de hacerlo. Este concepto pues trae consigo un componente puramente patriarcal que se funda pues en estas asimetrías de poder, ¿sí? Que equivale pues a afirmar que las mujeres no existimos como una realidad material, histórica, política y social, sino más bien como una identidad singular, individual y que nace pues meramente de los delirios y del deseo pues de los varones y que viene aparejado mucho con estas ideas pues nacidas desde la pornografía que pues deshumaniza y nuevamente sitúa a las mujeres como objetos de consumo
para los deseos masculinos. Es por eso que es importante estas mesas de discusión en donde pongamos en el centro las realidades de las mujeres y las experiencias, sobre todo estos espacios en donde las mujeres podamos alzar la voz y discutir estas políticas públicas que están afectando de manera directa, como bien ya lo decían al inicio de esta charla, pues este gran enramado que las mujeres hemos logrado construir en los últimos 69 años, por lo menos aquí en México. Es decir, es importante mencionar esta línea del tiempo, porque claramente en 69 años, pues el patriarcado intenta reinventarse, intenta reformular nuevas políticas públicas desde su mano derecha, que han sido las leyes y el Estado, para nuevamente subordinar a las mujeres y en este caso borrar todos estos avances jurídicos y legales que las mujeres hemos venido exigiendo para el reconocimiento de nuestros derechos. Yo lo voy a dejar hasta aquí para dar la oportunidad del diálogo a preguntas y respuestas. Les agradezco. Muchas gracias.